El Apocalipsis de San Juan, capítulo 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En esta sección, una vez más, nosotros vemos cómo Cristo tiene un alto interés en sus iglesias, en su pueblo. Cristo habla a su pueblo. Cristo escribe a su iglesia. El Señor no nos ha dejado a tientas y a ciegas, sino que Él se ha revelado a nosotros. Y Él se interesa en cada una de sus iglesias de manera particular. Por eso vimos cómo habló a la iglesia en Éfeso, cómo habló a la iglesia de Esmirna. Y aquí ahora tenemos cómo Él se dirige a la iglesia en Pérgamo. Él tiene palabras particulares para cada una de sus iglesias locales. Necesitamos oír la voz de Jesús. Necesitamos que Él sea quien nos retroalimente, si podemos así decirlo, para saber dónde estamos y qué debemos hacer, hacia dónde nos debemos dirigir. Por eso decimos que la predicación de la palabra es central en la misión de la iglesia, porque Cristo nos habla a través de las Escrituras. Es mientras leemos la palabra, es mientras nos exponemos a la palabra, que vamos a conocer la voluntad de Dios. Y somos discípulos, porque debemos conocer la voluntad que Él ha revelado y vivir y guardar eso que Él nos ha dado. No tenemos la Biblia por tener Biblias. Él nos ha dejado la Biblia para que vivamos la Biblia. Pero digamos algo acerca de la ciudad de Pérgamo. Acerca de la ciudad de Pérgamo. ¿Qué ciudad es esta? No es una ciudad de la que es común estar escuchando hablar, como quizás otras ciudades de la región de Europa, Asia Menor. Pérgamo fue capital del reino de los Seleucidas desde el 282 antes de Cristo, cuando se desmembró el imperio de Alejandro Magno, y cuando pasó a ser parte de los dominios del imperio romano en el 133, continuó siendo la capital, pero ya obviamente como el centro de la provincia de Asia dentro del imperio de Roma. O sea que viene desde los griegos y aquí los romanos continúan viéndola como una ciudad central. Su posición geográfica, dice un autor, hacía a Pérgamo impresionante. Estaba construida en una alta colina cónica que dominaba el valle del río Caico, desde la cima de la cual se podía ver el Mediterráneo a 25 kilómetros. Y un autor la describe diciendo: más que todas las otras ciudades de Asia Menor, Pérgamo le da la impresión al viajero de ser una ciudad regia, la sede de la autoridad. La colina rocosa sobre la que está construida es tan imponente que domina la amplia llanura del Caico orgullosa y agresivamente. O sea, que era vista como una ciudad imponente a la vista de aquellos que se acercaban a esta ciudad. Posiblemente vamos a ver cómo el Señor habla que ellos se encuentran en el trono de Satanás. Y algunos ubican esa visión que las personas tenían
al llegar a la ciudad a eso que mostraba en esas construcciones, aún en esas regiones montañosas. No tuvo la grandeza comercial de Éfeso o Esmirna. Recuerden que Éfeso y Esmirna tenían puertos porque estaban a la orilla en el mar, pero en el caso de ellos no. Pero ellos sí sobrepasaron a estas otras ciudades en términos culturales. Ellos tenían una biblioteca famosa que contenía más de 200,000 rollos de pergamino. Pergamino. Solamente era superada por la biblioteca de Alejandría, que era la más famosa, ¿no? Pero ellos tenían una gran biblioteca y de hecho en una ocasión parece que hubo una disputa en la que ellos quisieron capturar uno de los empleados de la biblioteca de Alejandría y eso causó fricción entre las dos ciudades. Pues ellos tuvieron ese conflicto entre ambas ciudades por ese tema de la biblioteca. Y se resolvió después cuando Marco Antonio le regaló la biblioteca a Cleopatra. Eso entonces resolvió el problema. Entonces ya muchos de los libros que estaban en la biblioteca de Pérgamo fueron llevados a Alejandría. El punto es que cuando hubo esta disputa entre estas ciudades, Alejandría dijo, pues no le vamos a mandar más libros, ni papel, ni papiro para que ellos escriban ni hagan nada. Y entonces ellos desarrollaron la técnica de los pergaminos. Por eso la palabra pérgamo, pergamino, tienen relación. Y ya con pieles de animales ellos prepararon un material que era incluso más duradero. Pero era un centro cultural importante. Y recuerden las palabras de Pablo a Timoteo, cuando le dicen en 2 Timoteo 4, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Y estos eran el tipo de material al que ellos tenían acceso en ese momento. Pérgamo no solo era un centro cultural importante, sino también religioso. Ellos tenían templos destacados, como el templo a Zeus, y también tenían el templo de Esculapio. Esculapio era considerado como un dios muy particular, y está relacionado con la medicina aún al día de hoy. Ahí está nuestro hermano doctor diciendo que sí, corroborando que la información es veraz. De hecho, el término galeno, los galenos, viene de allí. Se le llama a los médicos galenos porque hubo un médico famoso de Pérgamo llamado Galeno. Y es interesante que allí hubiera ese desarrollo médico. Los templos dedicados a Esculapio venían a ser como una especie de hospital, el equivalente a nuestros hospitales. Aunque practicaban la medicina tradicional, también practicaban la medicina supersticiosa. O sea, que era una mezcla que ellos tenían ahí en ese sentido. Y hay una historia que obviamente es fantasiosa, que dice que una vez estaba Esculapio y vino una serpiente y lo iba a morder, él le dio con su vara y la mató, y luego vino otra serpiente y le dio de una pequeña hierba a la serpiente que estaba muerta y la serpiente revivió. Entonces, hoy se usa ese símbolo que usan en medicina, que tienen la vara con las dos serpientes. ¿Ustedes recuerdan ese símbolo médico? Lo tiene la Asociación Médica Americana, etcétera. Bueno, pues es representando eso, esa historia fantasiosa en cuanto a Pérgamo. A los discípulos de Esculapio se les llamaban terapeutes. Miren cómo de donde viene nuestra palabra terapeuta. O sea, que es una ciudad aparentemente de mucha influencia cultural. Y teniendo la biblioteca y teniendo estos hospitales, atraía muchas personas. Y eso hacía que fuera un lugar que afectaba la vida de muchas personas en la región. Y de allí se podía diseminar cualquier doctrina por la cantidad de personas que pasaban por la ciudad de Pérgamo. Dice un autor, si Éfeso era la Nueva York de Asia, Pérgamo era su Washington, porque allí tenía su asiento de gobierno el poder imperial romano. O sea, que era una ciudad de influencia, no tenía el poder económico de estas otras ciudades, pero tenía influencia política y predominaba mucho el culto al emperador, y por eso los cristianos llegaron a tener muchos problemas de persecución
en esa región. O sea que eso nos orienta en cuanto a dónde estaba escribiendo Cristo, a qué iglesia, dónde se encontraban. Pero usando ya el bosquejo que nosotros hemos venido utilizando con respecto a las otras ciudades, digamos algo acerca del autor. El autor se identifica a sí mismo en el versículo 12 y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Así dice el Señor. Y usa una descripción. ¿Quién es que está hablando? El mismo que había sido descrito en el capítulo 1, versículo 16. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Y él viene y se presenta ante esta iglesia de esta forma. Ahora, no es una figura muy alentadora. Cristo se presenta como aquel que tiene la espada. En Roma, los que tenían la autoridad de llevar la espada, tenían la autoridad de usarla. Eso es lo que nosotros vemos en Romanos capítulo 13, cuando habla de las autoridades, que no en vano llevan la espada. Pues ellos tenían algunas autoridades que eran, por así decirlo, civiles, desarmadas, pero habían otras que sí tenían armas, tenían derecho a usar esta espada de doble filo. Y era una señal de autoridad llevar esto y de ejecutar. Tenían derecho a hacer cosas que otros no tenían el derecho a usar. Bueno, Cristo se presenta aquí como aquel que tiene autoridad sobre toda autoridad. Es una autoridad que sale de su boca, es una autoridad de sus palabras, basada en sus palabras. Él no amenaza para no cumplir, pero Él actúa. Cristo no simplemente se está presentando aquí ante los hermanos de Pérgamo y diciendo, no, yo soy sencillamente aquel que es amor, aquel que vino y compartió con las personas haciendo milagros. Dice, yo vengo con una espada. Yo vengo con una espada de 2 filos. Él viene a ejercer autoridad. Yo tengo autoridad en mis iglesias. Y vamos a ver al final cómo Cristo les manda a arrepentirse. Y una de las cosas que él dice, si no, yo voy a venir con mi espada. O sea que Cristo está haciendo una presentación, introduciéndose a esta iglesia en una terminología que está llamada a temer, a tener reverencia ante aquel que se está dirigiendo a ellos. Pero esto es lo que el Señor les dice a ellos. Y aquí pasamos al tema del diagnóstico infalible que Cristo hace de esta iglesia. Cristo viene a cada una de estas iglesias y Él hace un diagnóstico de cómo está la iglesia. Y por eso yo les decía a ustedes, nosotros necesitamos saber dónde estamos. ¿Qué piensa Cristo de nosotros? Es importante. Estudiar la palabra de Dios nos enseña dónde estamos y si como iglesia estamos agradando a Cristo. Y es un privilegio que Cristo nos muestre dónde estamos. Que Cristo nos haga el diagnóstico para saber aquellas cosas que están bien y las que no lo están. Y en este caso, pues Él viene y les da una parte positiva, que es la que encontramos en el versículo 13, y la parte negativa en los versículos 14 y 15. Mire, dice así el versículo 13, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi siervo, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y enfatiza 2 veces, ¿no? El hecho de que ellos están donde está el trono de Satanás y que están donde mora Satanás. Es un énfasis interesante. Cuando veíamos sobre la iglesia de Esmirna, leímos cómo el Señor le dice, Satanás va a entregar a ustedes algunos a la cárcel. Y aquí vemos cómo le habla y le dice, ustedes están donde mora Satanás. Y me llama la atención porque en estos días, yo les decía a ustedes la vez anterior, algunos ven al diablo está en la sopa y otros no lo ven. Y me llamó la atención algo que alguien publicó esta semana en una de las redes sociales diciendo, los cristianos están hablando demasiado del diablo. Mis hermanos, yo creo que tenemos que tener cuidado de irnos a los extremos. Porque aquí Cristo nuestro Señor le recuerda a la iglesia de Esmirna lo que el diablo iba a hacer. Y aquí le está diciendo en un versículo, 2 veces les dice, ustedes están donde mora Satanás.
Eso es algo serio, sumamente serio. Ahora bien, hermanos, este versículo es un testimonio que nos deja ver algo del gran poder del Evangelio. Esta iglesia, podemos decir, estaba ubicada en el centro mismo de operaciones del maligno, donde está el trono de Satanás, donde mora Satanás, y sin embargo, ahí podemos encontrar el testimonio de la gracia de Dios con vidas transformadas que contrastan con una ciudad bajo el dominio del príncipe de este mundo. Era impresionante. Personas que vienen de un mundo pagano con esas costumbres que allí se practicaban en aquellos días. El evangelio había venido y los había transformado de tal manera que ese lugar donde Satanás moraba de una manera tan especial estaba adornado por un faro de luz que eran los creyentes, esa iglesia. La ciudad de Las Vegas se conoce como Sin City, la ciudad del pecado. Y ese nombre dice algo, obviamente, de las cosas que se ven allí. En plena luz del día te pasan tarjetas de las cosas perversas que hacen durante las noches. Es común que una persona hable del lugar de origen, de donde viene, y hable bien. Yo vengo de tal sitio y dice, habla de las cosas buenas de su lugar. Pero yo conocí a una familia que salió de esa ciudad y sus comentarios corroboraban el porqué del nombre de ciudad de pecado, de por qué era llamada así. Y sabemos que no es la única ciudad con esas circunstancias y características, pero definitivamente, hermanos, hay ciudades, hay lugares que parecen ser bastiones de maldad y corrupción. Y Pérgamo era un lugar así, una ciudad así. Pérgamo era una ciudad del diablo. El tipo de oposición que los cristianos experimentaron debido a eso fue fuerte. Era diferente al contexto de los hermanos de Esmirna. Recuerden que yo les decía que los hermanos de Esmirna fueron atacados por los judíos que estaban allí en esa ciudad. En este caso, este paganismo se tornó en contra de los cristianos en Pérgamo. El Señor advirtió a los de Esmirna que vendría persecución. Pero a los de Pérgamo les dice, ya ha venido esa persecución a ustedes. Ya ustedes han vivido esos ataques. Ataques del archienemigo de la causa de Cristo. Y menciona el caso particular de Antipas. No conocemos quién era Antipas, pero evidentemente fue un mártir por la causa del Señor. Hace referencia a un evento, a alguien que ellos conocían que nosotros no conocemos. Y ellos sabían qué ocurrió con él. Una tradición antigua dice que él fue asado en una olla. No jugaban con los cristianos. La palabra testigo en el original es la palabra martus, de donde viene el vocablo mártir, porque ser fieles testigos de Cristo implicaba estar dispuestos a dar la vida por amor de la causa de Cristo. Y hoy escuchamos algo acerca de esto en el mensaje de la mañana. Porque no pocas veces los testigos de Cristo murieron por la causa de Cristo. O sea, Cristo no está hablando de posibilidades. Cristo está hablando a esta iglesia diciéndole, ya pasó. Y ustedes se han permanecido fieles. Ustedes moran en el trono de Satanás. Salgan de ahí. No, eso no fue lo que le dijo Cristo. Qué bien que ustedes siguen siendo fieles. Sigan ahí. Eso fue lo que le dijo el Señor. ¡Wow! Cristo mismo ya se había identificado en el capítulo 1 como el testigo fiel. Y es interesante que él llame a Antipas un testigo fiel. Que lo use de ese mismo título de honor, se lo diga a este siervo de Dios. Pero, hermanos, no podemos dejar de ver la gracia de Dios. Cómo brilló en ese sentido con una iglesia en un lugar tan peligroso. Y estos hermanos, transformados por la gracia, fueron fieles a Cristo.
Sin embargo, aquí viene la parte negativa. Los versículos 14 y 15. Y la parte negativa es un poco más abundante. Les alaba en el versículo 13. Les reprende en los versículos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. A pesar de soportar fielmente bajo el fuego de la persecución, el Señor ve necesario reprenderles por tolerar algunas inconsistencias de doctrina y conducta en medio de ellos. Hay algunas cosas que no están bien. Y el Señor les reprende porque ellos no reprendieron. Les reprende porque ellos debieron hacer algo con respecto a eso que estaba sucediendo en medio de ellos. Habían influencias en la iglesia que ellos debieron haber detenido. Y quizás se veían a sí mismos como meramente practicando la tolerancia y el amor que está muy en boga hoy en día. Pero lo importante es ver que Jesús no lo vio así. Jesús no dijo, yo les alabo también porque ustedes son muy tolerantes. No le dijo, tengo algo contra ti. Tú estás tolerando algo intolerable. Y pasó algo similar con los corintios. ¿Recuerdan en 1 Corintios capítulo 5 cómo Pablo tuvo que reprenderlos a ellos? Ellos quizás se veían como una iglesia que estaba practicando el amor. Y Pablo les dice, en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pero observen cómo Pablo les dice, ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido. Ustedes se enorgullecían de tolerar ese perverso en medio de ellos. Y Pablo les dice, ahí hay algo que no está bien. Que es lo mismo que Cristo está haciendo con la iglesia de Pérgamo. Y el Señor les recuerda qué fue lo que hizo Balaam. Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Es en el libro de Números, capítulos 22 al 24, donde tenemos la historia de Balaam y Balac. Balac quería que Balaam pronunciara una maldición sobre Israel para poder derrotarlos, pero el Señor se lo impidió. Y lo que Balaam finalmente sugirió a Balac era que enviara mujeres moabitas que sedujeran a los israelitas a la inmoralidad y a la idolatría. Ya que tú no vas a maldecir al pueblo, ya que yo no puedo maldecir al pueblo, haz esto y tú vas a ver los resultados. Y luego más adelante en el capítulo 31 de Números nos relata la cruda historia de cuando el Señor ordenó al pueblo de Israel de acabar con los madianitas. Y lo que Moisés llamó a ese evento la venganza del Señor en Madián. O sea, era algo donde el Señor estaba dando una orden al respecto. Y el pueblo se fue a la guerra y dice que mataron a todos los varones y entre ellos estaba Balaam. Pero las mujeres las tomaron cautivas. Y cuando Moisés vio que ellos estaban regresando, se enojó y dice, ¿habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Y cuando más adelante Josué está contando acerca de esto, dice en el capítulo 22 de Josué, ¿no os es suficiente la iniquidad de Peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy? Dice, no es suficiente leer lo que pasó en aquel momento para que ustedes se escarmienten. Y aquí una vez más está el Señor viendo lo mismo en la iglesia de Pérgamo.
el caballo de Troya ha sido introducido encubiertamente, trayendo los enemigos a nuestras propias puertas. Y hay tres cosas que el texto menciona a las que Balaam indujo al pueblo: poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Estas tres cosas. Evidentemente en Pérgamo estaban sucediendo cosas similares a lo que pasó con el pueblo de Israel. Los hermanos no estaban tomando en cuenta a los demás a la hora de tomar decisiones y en cosas del diario vivir. Pablo tuvo que lidiar con esto en alguna de las cartas del Nuevo Testamento. Le dice a los romanos en Romanos 14:13: por consiguiente ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Y lo dice con firmeza. Decídanse no poner tropiezo a los demás. Le dice lo mismo a los Corintios, 1 Corintios 10:32. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. No solamente menciona a los incrédulos, ni a la iglesia de Dios. No debemos ponernos tropiezo los unos a los otros. Hermanos, Cristo no ve como algo sencillo, trivial, superficial, el que nos pongamos tropiezo los unos a los otros. Estoy seguro que Cristo hubiera podido mencionar muchas cosas sobre esta iglesia de Pérgamo, pero Él decidió hablar de este problema, de la influencia tipo Balaam. Cristo lo tenía en su corazón. Y en el capítulo 8 de 1 Corintios, recuerdan, esa enseñanza en medio del punto de la libertad cristiana, donde Pablo les dice en 1 Corintios 8:9, mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando éste es débil, pecáis contra Cristo. ¿Oyeron eso? Si ustedes hacen eso, de que solamente están tomando en cuenta el conocimiento que tienen, un ídolo no es nada. Si ustedes solamente toman eso en cuenta y no toman en cuenta la conciencia débil del hermano, dice Cristo, dice Pablo aquí, están pecando contra Cristo. Por consiguiente, esta fue la conclusión de Pablo. Si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Un momentico, pastor. ¿Cómo? Dejar de comer carne, sencillamente porque él tiene una conciencia mal informada. Que arregle él su problema. Yo tengo mi conciencia limpia, yo sé que un ídolo no es nada. No, eso no fue lo que Pablo les dijo. Pablo mismo dice: si mi comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás. Eso es amor. Eso es amor. Hermano, ¿qué tan importante creen ustedes que es este tema para Jesús? ¿Qué tan importante? Bueno, Jesús dijo en Lucas 17, versículo 1, es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Es un tema central para Jesús. Y es tan fácil, hermanos, que tú y yo
sencillamente por defender nuestra libertad, hagamos cosas que sean de tropiezo para otros. Tropiezos para los del mundo y tropiezos para la iglesia de Cristo. Amadísimos hermanos, aquel que dio su vida por nosotros toma muy en serio la manera en que nosotros usamos nuestra libertad. Y si al practicarla no tomamos en cuenta a los demás o no, eso para Cristo es de suprema importancia. Cuida lo que tú dices, cuida lo que haces, cuida lo que usas, cuida el testimonio que das ante los creyentes, ante los incrédulos. Ten cuidado de lo que tú haces en público, ten cuidado de lo que tú haces en eventos sociales, ten cuidado de lo que tú publicas en las redes sociales. Pero alguno quizás dirá, pero pastor, es mi vida. ¿Me perdonas? Tengo que contradecirte. No, no es tu vida. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No sois vuestros. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De manera que si te vas a equivocar, trata de equivocarte por tomar más en cuenta tu testimonio, la reputación del evangelio y el bien de los demás, no por el lado de complacer más tus deseos. La doctrina de los de Balaam era: vive tu libertad al máximo. Cristo habló en contra de la iglesia de Pérgamo, diciendo: ustedes están tolerando esa manera de ver la vida. Pero además de los de Balaam estaban los nicolaitas, que era una enseñanza similar, porque dice el texto en el versículo 15, así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. De la misma manera. O sea, hay similitud entre ambas posturas. En el caso de los efesios, el Señor solo le señaló una falta. Y dijimos que de seguro había más faltas, pero Cristo se concentró en esa. En cuanto a los de Pérgamo, le señala un segundo problema. Dice, tienes algunos que mantienen la doctrina de los nicolaitas. Pero la expresión que usa es, tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Había un incentivo a la idolatría, a la inmoralidad y a poner tropiezos unos con otros. Era similar, eran familiares estas creencias. El Señor alabó a la iglesia de Éfeso porque ellos pudieron actuar y defenderse contra la influencia de los nicolaitas. Y estaban a unos kilómetros de distancia, como nosotros pudimos ver en el mapa que les he mostrado las veces anteriores. Pero una iglesia hizo una cosa y la otra iglesia hizo otra. Los de Éfeso batallaron contra los nicolaitas. Los de Pérgamo fueron más abiertos. Y Cristo alabó a una iglesia y reprendió a la otra. Cuando habló a los de Éfeso les dijo, aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea que los de Éfeso estaban haciendo algo como el Señor lo haría. Los de Pérgamo no. Los de Pérgamo no. Hermanos, una de las maneras en que Satanás ha atacado al pueblo de Dios es tratando de eliminar las diferencias entre los cristianos y el mundo. No olvidemos que uno de los términos más comunes para referirse a los cristianos en el Nuevo Testamento es el término santo. Ser santos es ser diferentes, es ser distintos. Cristo es, el Señor es santo, 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 porque no hay nadie que se pueda poner a su lado. Él es completamente distinto. Pero Él ha llamado a un pueblo a la santidad, a ser santo, también a ser distinto. Pero había una influencia para tratar de persuadir a los cristianos de que no había nada de malo en adaptarse prudentemente al mundo. Y el hecho de que se hable de la doctrina de estas personas, no solamente la práctica, sino la doctrina, implica o comunica la idea de que ellos no solamente tenían convicciones personales, sino que ellos estaban diseminando sus ideas. Estaban adoctrinando a otros para que vieran las cosas de la misma forma.
Y cuando uno estudia pasajes como este, uno puede notar, hermanos, una paradoja. Porque por un lado Dios nos salva, pero nos deja en el mundo. Y por el otro lado, Él quiere que no nos contaminemos con el mundo. Tenemos que ser luz del mundo, sal de la tierra. Dar testimonio de que Jesucristo nos salvó. Y al mismo tiempo tenemos que guardarnos sin mancha del mundo. No te ruego que los saques del mundo, Juan 17:15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Con el mundo hay que ser santos. Cristo nos deja en el mundo, pero nos pide al Padre que nos santifique, porque el mundo es un lugar peligroso. Hermanos, los barcos están supuestos a estar en el agua, pero a no dejar que el agua entre al barco. Y nosotros estamos supuestos a estar en el mundo, pero no a que el mundo entre con sus ideas, sus deseos y sus pasiones a nuestros corazones. Por un lado, Jesús manda a sus discípulos a ir a todo el mundo predicando el evangelio. Y por otro lado, les manda salir del mundo en el sentido de separarse, apartarse del pecado. Debemos ir al mundo y salir del mundo al mismo tiempo. Porque nuestra misión no es el aislamiento. La solución no es el ascetismo monástico. No, hermanos. Pero tampoco es confundirnos con lo mundano tampoco. Es mantenernos enfocados en la misión correcta, manteniendo la santidad a Jehová. Porque el sello de los del Señor es que uno debe ser santo. Jesús fue amigo de pecadores, pero no se halló en él pecado alguno. Pablo supo mezclarse con las personas con el propósito de hablarles del evangelio sin caer en hacer cosas que fueran de tropiezo a otros. Y el texto clásico es lo que él dice a los Corintios en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar a mayor número. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios hable a algunos. Y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. ¿Ven la pasión de Pablo de alcanzar a las personas con el evangelio? Y me he hecho lo que tengo que hacerme para poder llevarles el evangelio. Pero es obvio que Pablo no está hablando de rebajar los estándares de santidad que la Escritura ha establecido para bajarse al nivel de los incrédulos. No es así. Él mismo dice en 2 Corintios 6:14, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, este es el balance que tenemos que vivir. Poder quedarnos viviendo, si es necesario, en el trono de Satanás, pero sin dejarnos contaminar por los de Balaam y los nicolaitas. Se puede, hermanos. Los de Pérgamo pudieron. Cristo los alabó aún estando viviendo donde está el trono de Satanás. Lamentablemente ellos no se estaban refrenando de practicar cosas que eran de tropiezo a sus hermanos. Incentivaban de manera sutil estas cosas, cosas que reñían aún contra la moral. Quizás solamente querían evitarse problemas. Yo no quiero problemas. Actuaban como los del mundo. Hermano, tener victoria
en ser fieles a los ataques de un mundo hostil al Evangelio no significa que estamos inmunes a cosas que también provocan el desagrado de Cristo. Ellos pudieron ser alabados por Cristo por permanecer viviendo en ese lugar fielmente, pero tuvieron el desagrado del Señor por tolerar cosas que Cristo no toleraba. Podemos mantenernos firmes, hermanos, con respecto a nuestra postura acerca del matrimonio bíblico ante las amenazas morales de la comunidad LGBT. Podemos mantenernos firmes con respecto a la defensa de la vida de los indefensos y las amenazas de los abortistas. Pero nada de eso garantiza que permaneceremos fieles en cuanto a las demandas divinas de la santidad y de la piedad. Podemos proclamar a diestra y a siniestra 1000 cosas contra nuestra cultura. Y eso no significa que Cristo no tenga nada en contra de nosotros. Hay una vulnerabilidad con que la Biblia presenta al pueblo de Dios y lo vemos en el caso de Pérgamo. Somos influenciables. Tú y yo somos influenciables. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Ven el punto? El mundo nos nublará la vista para que tomemos decisiones independientemente de lo que piense Dios. Pero Pablo dice, no tomes ese esquema, ese molde. Porque si tomas ese molde no vas a descubrir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Estos hermanos podían permanecer fieles a Cristo, viviendo donde estaba el cuartel general de Satanás, pero se dejaban derrotar por convicciones que estaban erosionando aspectos importantes de lo que significa ser consecuente con la obra de salvación obrada por el Espíritu de Dios. Hay una enorme presión contra nosotros como pueblo de Dios. Si dejamos nuestra mente abierta y no discernimos las cosas, terminaremos practicando cosas que van a ir en contra de la voluntad de Cristo. Ellos no querían que las personas hablaran mal de ellos. Pero hermanos, es imposible seguir a Cristo fielmente y que no hablen mal de nosotros. Cristo dijo en Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Ay de vosotros. Pero hay un remedio que el Señor les dio en el versículo 16. Una vez más llama a la iglesia al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La iglesia debía arrepentirse de su inacción en contra de los propulsores de esas doctrinas. Un arrepentimiento que implicaba hacer algo al respecto. Hermanos, solo algunos de ellos habían abrazado estas doctrinas, no todos. Eso es claro en el texto. Sin embargo, todos debían arrepentirse. ¿Lo ven? Solo algunos seguían a los de Balaam o a los nicolaitas, pero todos debían arrepentirse. Unos por haber abrazado esas doctrinas y los demás por permitir su influencia y permanencia en medio de ellos. En un sentido, solo una parte de ellos era el problema, pero el problema de unos vino a ser el problema de todos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, la individualidad de nuestros pecados es una ilusión. Repito eso, la individualidad de nuestros pecados es una ilusión. Creemos que ese es mi pecado y que eso no afecta a nadie. Ese es el argumento que algunos usan. Eso es mi vida privada, tú no tienes que meterte con eso. Bueno, en la Biblia, cuando nosotros venimos a Cristo, esa individualidad se acabó. Los pecados de esos hermanos que estaban siguiendo a los de Balaam y los nicolaitas, estaban metiendo en problemas a toda la congregación. Y Cristo los llama a todos a arrepentirse. La realidad es que nuestros pecados tienen ondas expansivas de influencia. Nuestros pecados afectan a nuestras familias. Nuestros pecados afectan a la iglesia en maneras a veces insospechadas por nosotros. Los pecados afectan. No importa la naturaleza del pecado, ni el impacto del pecado, ni la gravedad y profundidad del pecado.
Si ellos no hacían nada al respecto, Cristo no iba a dejar las cosas así. Oigan eso. Si ellos no hacían nada, Cristo no iba a dejar las cosas así. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Recuerdan la manera como el Señor introdujo la carta? Esta es la razón por la que el Señor se introdujo de esa forma. Yo soy el que tengo la espada de doble filo. Y es para usarla. El Señor actuaría con la misma palabra que ellos habían tergiversado o menospreciado, porque el celo por su casa le consume. Dice 1 Corintios 11, el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Observen que no dice pocos, dice y muchos duermen. El juicio de Dios había venido porque algunos estaban tomando la cena del Señor indignamente. Cristo les dice a los de Pérgamo, si ustedes no hacen algo al respecto, yo voy a actuar. Este llamado al arrepentimiento, esta iglesia es un llamado a todos nosotros a examinarnos a nosotros mismos, a no asumir que todo está bien y que el Señor está feliz contigo en particular y con nosotros en general. Debemos estar dispuestos a revisarnos y volvernos al Señor de todo aquello que nos impide una fidelidad absoluta a su señorío absoluto. El que nos sintamos bien no es necesariamente sinónimo de que todo está bien. O que el Espíritu Santo nos conceda mantener conciencias sensibles y corazones dóciles. Finalmente hay una promesa del vencedor en el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Por un lado, es interesante observar que el Señor llama a cada creyente a prestar atención al mensaje de todas las iglesias. O sea, lo que el Señor le dijo a los de Éfeso, a los de Esmirna, a los de Pérgamo, etcétera, es importante. Oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay que oírlo. Hay que prestar atención. Y luego entonces a estas palabras al vencedor. Al vencedor, con eso Cristo nos está diciendo, miren, si ganamos, les voy a dar esto. Eso no es lo que está diciendo Él. Él está diciendo, ya ganamos. Ahora, si ustedes ganan conmigo, les voy a dar esto. ¿Ven el punto? Pero ya él es victorioso, ya Él es el vencedor. Y eso es parte del tema del libro de Apocalipsis. Si estás conmigo, estarás entre los victoriosos. Y habla aquí del maná escondido. ¿Dónde está ese maná? Está escondido. Algunos creen que hace referencia a ese maná que Moisés tenía en el tabernáculo, y que era un recordatorio de la manera milagrosa como Dios les sostuvo cuando ellos estaban en el desierto. Y se ha llegado a comparar al hecho de que la vida del pueblo de Dios en este mundo es una vida de peregrinaje. No estamos en nuestra tierra. Y mientras tanto tenemos que ser sustentados por aquel que es nuestro sustento, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero son maneras de tratar de explicar acerca de esto. Dice el autor Dennis Johnson, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que procede de la boca del Señor. Jesús anunció que el maná apuntaba a su cuerpo sacrificado como el verdadero pan del cielo. Aunque las circunstancias de la iglesia parezcan un desierto desolado, Jesús la sostiene por medio de su palabra, mostrándose a sí mismo. ¿Pero qué es exactamente ese maná? Yo no sé, no estoy del todo seguro. Ahora, lo que yo tampoco sé es el nombre de la piedrecita. Porque dice que nadie lo conoce. Yo no conozco el nombre de la piedrecita, no solamente lo conoce cada quien. Pero nada, yo leyendo en los comentarios, uno puede encontrarse una lista de 5 y 6 cosas
podía hacer esto, podía hacer esto, podía hacer esto, podía hacer esto. Me llamó la atención esta explicación. En los tribunales antiguos se usaban piedrecitas negras y blancas para registrar el veredicto de los jurados. Las blancas para inocente y las negras para culpable. Esto querría decir que el cristiano es declarado inocente ante Dios gracias a la obra de Cristo. Grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Será algo así como los nombres que cambiaba Dios en las Escrituras a algunos de sus seguidores? Que el nuestro será cambiado cuando lleguemos allá. Y allá te enterarás de cuál será tu nombre nuevo. Pero algo sí interesante es que Dios tratará con cada quien como debe ser tratado y de una manera personal. Así será el trato de Dios. Y Dios conoce a cada quien y el Señor no confundirá un nombre por otro, como pasa aquí. De hecho, dice Isaías 62, te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Y otro texto en Isaías dice, les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y no coincide eso con las palabras de Cristo, dice que yo conozco mis ovejas. Él conoce sus ovejas por nombre. Él sabe quién tú eres. Y Él te recompensará. Él recompensará a sus vencedores. Y es una promesa que alienta a cualquiera que lo escucha, como debió alentar a los de Pérgamo que estaban viviendo en esas circunstancias. Yo escribí aquí para mí, podemos tener 2 strikes sin bolas, con el árbitro en contra, y con Cristo tenemos la gracia y la asistencia necesaria para vencer. Pero nos corresponde a nosotros cumplir y hacer nuestra parte, hermanos. A manera de conclusión, mis hermanos, el mundo es un sistema diabólico del que Dios nos rescató, pero de cuya influencia todavía debemos cuidarnos. El mundo es un sistema diabólico del que Dios nos rescató, pero de cuya influencia todavía debemos cuidarnos. ¿Recuerdan ustedes ese texto de Efesios capítulo 2, cuando Pablo habla de la gracia que nos transformó, cómo nos alcanzó? Y se los dio vida a vosotros que estabais muertos. Y dice, en los cuales anduvisteis en esos pecados en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El mundo es presentado bajo el control y el dominio del príncipe de este mundo, y de ahí nos rescató el Señor. Ahora, hay algunos lugares que de manera particular son tronos de Satanás. Imagínense, si el mundo entero está bajo el maligno, ¿qué será un lugar que es su cuartel de operaciones? Debe ser terrible. Recuerda que Satanás tiene más de una manera para atacarnos. Algunas veces se aparece como un león rugiente, como persiguiendo a los cristianos de Pérgamo, pero otras veces se nos acerca como un ángel de luz. Y no lo reconocemos, introduciendo encubiertamente herejías, convicciones y prácticas que dañan al pueblo. Y finalmente, la vida de las grandes ciudades brindan sus oportunidades, pero también contienen sus peligros. La vida de las grandes ciudades brinda sus oportunidades, pero también contienen sus peligros. Y aún dentro de esas ciudades hay áreas dentro de ellas mismas que están más marcadas por una presencia especial de las huestes de maldad. Este texto nos enseña que si Dios nos ha colocado en lugares así, la gracia de Dios es suficiente para darnos la victoria. Pero creo que también podemos aprender a evitar malas decisiones a la hora de mudarnos de una ciudad a otra o de una parte de la ciudad a otra. ¿A dónde me mudo? ¿Podré tener allí lugar donde criar a mis hijos? ¿Hay una iglesia? Hermanos, hay cosas que tomar en cuenta. No todos estamos llamados a lo mismo. Mientras por un lado apoyaría a algunos que tomen la decisión de no mudarse a ciertos lugares por los riesgos que representan para los hijos y por otras razones, al mismo tiempo también apoyaría que otros tomen la decisión de mudarse a esos mismos lugares precisamente para cumplir la misión de llevar la luz de Dios en esas regiones de oscuridad. Todos estamos llamados a ser luz del mundo, pero Dios ha llamado a algunos a entrar en los cuarteles mismos de Satanás con el fin de arrebatar algunas almas de las fauces mismas del infierno. Fue John Newton que sirvió al Señor en Londres y hace 200 años. Y él escribió, Londres me parece a mí como un mar
en el que la mayoría son arrastrados por las tormentas y muchos sufren el naufragio. Dice, es una ciudad que ha afectado la vida de muchos. Y luego dijo que para poder vivir en Londres se necesitaba una gracia tipo Londres. Dice, por gracia tipo Londres me refiero a una gracia en un grado muy avanzado. O sea, él veía a Londres y decía, wow, estamos mal. Estamos mal. Los hermanos de Pérgamo tenían gracia tipo Pérgamo. Y podían ser fieles en la ciudad identificada como el trono de Satanás. Y era el Señor bautizarnos de manera fresca con la gracia tipo Santo Domingo. Yo que Cristo nunca tenga que venir a nosotros con la espada de doble filo. Porque Cristo nunca quite el candelero de su lugar.